Regresamos, estamos analizando cómo se encuentra el presidente López Obrador en vísperas del segundo informe de gobierno. Héctor, Jorge empezó a hablar ya del tema del manejo de la pandemia. En las cifras de las encuestas tengo que decir que no le va mal al presidente y al gobierno, tomando en cuenta lo que yo pienso que es un manejo desastroso, o para citarlos a ellos mismos, catastrófico, de escenario catastrófico, como dijo el doctor Hugo López-Gatell. ¿Tú cómo ves el tema del manejo de la pandemia? Bueno, dices muy bien, es literal que estamos en un momento que el propio subsecretario definió en su momento como el escenario catastrófico. Por cierto, ya lo rebasamos como por 5,000 muertes. Sí, sí. Pero el punto que dice Jorge me parece mucho más clave desde el punto de vista de la precisión informativa, de la responsabilidad de los medios y desde el punto de vista moral, de la verdad que le debe la autoridad a sus ciudadanos cuando se trata de asuntos de vida o muerte. Esto que está diciendo Jorge, del 2,5 o 3 veces más, no es una cifra que se saca él de lo que se le ocurre que puede ser. Es una medición. Es una medición que ha sido hecha con cifras oficiales publicadas de esto que decía Jorge, de los muertos excedentes respecto de la cantidad de muertos que hubo en el mismo periodo el año pasado. Sí. Si hay una cantidad excedente de muertes muy alta, tiene que haber habido un evento catastrófico. El único evento catastrófico que podemos encontrar en estos meses, y de qué tamaño, es la pandemia. Con la información de muertos excedentes que dio el INEGI en junio, muchas publicaciones, entre ellas la revista Nexos, pero también el New York Times y ahora The Economist, no están haciendo un cálculo, están contando los muertos excedentes respecto de los muertos reconocidos por la autoridad. Y esa diferencia es la que dice Jorge. Da 3 veces más los muertos reales que los muertos reconocidos. Como no hay un evento catastrófico, otro que el COVID, para explicar esto, tenemos que pensar que viene del COVID. Sí. Esta información la tiene el gobierno. Y esto quiere decir esta cosa terrible, terrible, que está ocultando este gobierno, repito, en una cuestión de vida o muerte. Sí, bueno, porque... Y es que los muertos no son 65,000, sino son 65,000 por 3, o sea, 180. Y los medios deberían por lo menos publicar estas cifras alternativas que, repito, no están hechas de hipótesis estadísticas, están hechas de conteos venidos de las informaciones de la propia autoridad. Por lo menos decir, y eso lo planteó Jorge muy bien en un artículo, esta es la cifra oficial y estas son las otras cifras que no están inventadas por ocurrencias estadísticas, sino que derivan de la misma información oficial procesada de la forma de vida. Esto me parece una mentira impúdica, inmoral, me parece terrible lo que está haciendo este gobierno con la información. No quiero entrar a más detalles de cómo está haciendo con su política de contención. Bueno, 180,000 muertos, Javier, y lo dijimos, muy probablemente sea esa la cifra verdadera, pero el gobierno creo que desde un principio fue muy claro que su objetivo era evitar la saturación en los hospitales, sobre todo los públicos, y en ese sentido pues lograron el objetivo a un costo altísimo, 180,000 muertos quizás. Sí, pero Leo, que ese no puede ser la narrativa que adopte el gobierno. Es decir, si en efecto el número de muertes por el coronavirus ronda alrededor de 180,000, el decir, pero nunca se saturaron los hospitales. Sí, no es un pésimo argumento. No funciona, ¿no? Sí, porque lo que en el fondo está ocurriendo es que la gente está muriendo en su casa. No es que construiste más hospitales, ¿no? Sí. Pero creo que el spin que en todo caso sí le podrían dar, y que parece que le quieren dar, tiene que ver con la diferencia estadística
entre excesos de muerte en diferentes países. Es decir, esto está pasando en todos lados. La diferencia con países como México es la enorme diferencia entre las muertes oficiales por el coronavirus y las muertes excedentes. Una diferencia gigantesca. En otros países es mucho menor, pero no solamente es menor la diferencia entre las oficiales por el coronavirus y las muertes excedentes, sino que también es bajo el número de muertes excedentes. Es decir, fue menos mortal el coronavirus en esos países. Y sospecho que aquí van a tratar de argumentar que fue más mortal no por un mal manejo de la pandemia, sino por un perfil de salud de la población, resultado de comida chatarra, etcétera, etcétera. Eso fue lo que provocó la muerte. Pero ¿por qué lo sospechas? No, ya lo están haciendo. O sea, no, claro que ese ha sido el spin, ese ha sido el giro comunicativo que le han dado, ¿no? Exacto, entonces no es las camas de hospital, sino más bien no es los hábitos. Este número de muertes no se debe a un mal manejo de la pandemia, sino a malos hábitos de nuestra población, y ahí puedes encontrar distintos posibles culpables. Hasta ahorita, y puede haber varios, no se excluyen, hasta ahorita uno de esos culpables es la comida chatarra. Pues es la comida industrializada de alto valor calórico y los refrescos con azúcar. Ese es, digamos, a ellos les han... O sea, tienen la culpa las papitas y los pastelillos, pero no las guajolotas, que son tortas de nada menos que de tamal. Jorge, tú querías decir algo más para redondear este asunto de la pandemia. Quiero nada más mostrar algunas cosas, Leo, a ver si la cámara las capta. El cintillo de Reforma de aquí arriba. Sí. No sé si ve el número, dice contagios oficiales, muertos oficiales, pero reproduce los del gobierno tal cual. Sí. Por cierto, también hablo muy bien de la encuestadora y del periódico Reforma en esa parte. Esto es lamentable, absolutamente lamentable. Su gráfica de todos los días, la cifra oficial aquí, simplemente dice que es oficial. Bueno, pues sí, pero podrían publicar Reforma este cuadro de aquí de The Economist, que sale todos los días, aunque solo se actualiza cada semana o cada 2 semanas. También se puede ver. Es el número de muertes excedentes o en exceso por país, ¿sí? Y estos nos da datos muy interesantes porque, en efecto, la crítica que puede hacerse a propósito de este cálculo para México es que se tendría que aplicar el mismo método a otros países para tener una comparación. Si nos quedamos con las cifras de muertes oficiales en otros países y multiplicamos por 3 la de México, el país del mundo que tiene el mayor número de decesos por 100,000 habitantes, de lejos es México, pero con muchísimo, ¿eh? No hay comparación con ninguno de los que siguen, que son, por cierto, Perú, Bélgica, Suecia y en quinto lugar Estados Unidos. Pero ¿qué nos dice esta tabla de The Economist? Que está aquí, cualquiera la puede sacar porque la cobertura de The Economist, como de muchos periódicos, ha sido gratuita es gratis en materia de COVID. Primera ciudad del mundo, solo tienen datos para la Ciudad de México. Primera del mundo, el crecimiento de muertes excedentes, la Ciudad de México. Segundo, España, muy por abajo. Tercero, Inglaterra, Bélgica, Italia, Chile, Holanda, Francia, Sudáfrica, Istambul. Ahí si nos vamos a Istambul, que está 10 lugares abajo de México, Javier, no comen tortas de tamal. En Istambul los turcos no les gustan, pero no tienen la comida más sana del mundo. Es deliciosa, por cierto, la cocina turca. Es dieta mediterránea, es dieta mediterránea, Jorge. Bueno, pero mediterránea, ya pegándole a la Asia occidental, digamos. Exacto. Leo. Mediterránea, te doy un par de países más. Bueno, Ecuador, tampoco es el país más sano del mundo en materia de comida, mucho más abajo que México. Río de Janeiro,
donde, pues no sé, a lo mejor como hacen mucho deporte y juegan mucho fútbol y bailan mucho, pues a lo mejor son más sanos, pero en fin, eso es discutible. Y así podríamos seguir. Yakarta, una ciudad, pues probablemente a estas alturas más grande que la Ciudad de México, sí, y 20 lugares abajo de México. Increíble. ¿Por qué demonios? ¿Cuál sería la cifra real de la Ciudad de México, según The Economist? La cifra real de decesos por coronavirus. Serían, en lugar de los 9,000 que hay, esto estamos hablando hace 3 semanas, Sí. 29,000, multiplicado por 3 y pico. Sí. Solo Ciudad de México, de acuerdo. Y no es fácilmente extrapolable al resto del país por muchas razones, de acuerdo. De 9,000 a 29,000. Pero entonces, con los datos del gobierno. No lo inventa The Economist, no saca las cifras que cada uno de estos estados o alcaldías publica. pero para ser claros, si tomamos en cuenta el factor por el que supuestamente se tienen que multiplicar los muertos reportados oficialmente, que ronda alrededor de 3, o sea, multiplicar por 3 el número de muertos oficiales, México sería el país con más muertos del mundo, controlado por la población, por el tamaño de la población. ¿Qué querría decir esto? Que el país que peor ha manejado el COVID-19 ha sido México. ¿Es correcto? A ver, Leo, yo lo hice con un multiplicador de 2.7 para tomar un poco el promedio, menos. Me daba 167,000 decesos la semana pasada. Sí. Eso es el primer lugar del mundo con 128 decesos por 100,000 habitantes. Perfecto. Ahora, ¿eso qué significa? ¿Qué es? Perú. Perú está en segundo lugar con 87. ¿Sí? Es decir, México está 50% arriba de Perú. Pero ¿sí? el siguiente salto es, podemos concluir entonces, que el país que peor ha manejado el COVID-19 es México. Bueno, peor ya es el país donde hay más excedente de muertos en la Ciudad de México. Y donde hay más muertos por 100,000 habitantes es México. Si es el que peor ha manejado la situación, no sé, podría ser, como dice Carlos Ursúa en un artículo muy inteligente esta mañana en el Universal, podría ser porque los mexicanos somos marcianos, somos distintos, entonces pues algo pasó aquí que no pasó en otro lugar. Pero si no somos marcianos, pues sí, es un mal manejo. No, pues sí. tomamos mucho refresco y papitas y cacahuatitos y pastelitos, en fin. Oigan, déjenme hacer Yo sé que quiere hablar Javier. Voy a hacer una pausa y también quiero hablar algo del tema económico. Regresamos en un momento más. Bueno, estamos a unos cuantas horas de que el presidente López Obrador presente su segundo informe de gobierno. Estamos analizando cómo llega el presidente a este segundo informe. Javier, tú querías entrarle al tema del manejo de la pandemia del COVID-19. Sí, en varios sentidos, coincidiendo con mucho de lo que ya se dijo. Yo no sigo tanto al Economist como Jorge. Yo confieso que sigo más a la BBC, que también ha hecho estos cálculos de muertes excedentes en otros países. Lo respetas, Javier, lo respetas porque es inglés. Un poquito menos que a la BBC, confieso. Es que son a favor del libre mercado, ese es el problema. Si algo, y la BBC es el Estado, si algo enfatiza la BBC, que tiene datos obviamente idénticos a estos, porque como bien dice Jorge, son datos oficiales, pero una y otra vez salen los expertos de la BBC en estos temas, o a quien han jalado para cubrir estos temas, de los problemas de empezar a comparar a países de quién ha manejado peor y quién ha manejado mejor. Hombre, es inevitable que periódicos y que medios de comunicación y gente como nosotros diga esas cosas, pero una y otra vez los expertos, que suelen ser gente muy técnica, etcétera,
habla de las dificultades de comparar países respecto a quién lo ha hecho mejor, quién lo ha hecho peor. Lo que yo sí quiero enfatizar es que hay dos temas aquí. Un primer tema es cuánto se subestima el número de muertos por el coronavirus. En casi todos los países, no en todos, pero en muchos países se subestima. Queda clarísimo que en México se subestima por muchísimo más que en otros países. De eso no hay la menor duda. Ese es el primer tema. Entonces, ¿en cuánto se está subestimando en distintos países el número de muertos por el coronavirus? El segundo tema, insisto, es uno de la mortalidad en distintos países. Hay países donde ha matado menos. Y eso también es muy importante entender. Yo mencionaba el perfil de la población en cuanto a salud. En Italia, por ejemplo, era un tema de edad más que de dieta. Pero, en fin, el perfil de la población obviamente tiene un impacto en qué tan mortal puede llegar a ser algo así. Otra variable clave que explica por qué en ciertos países, independientemente si subestiman o no subestiman el número de muertos, el nivel de mortalidad en distintos países también se debe a la capacidad de su aparato de salud. Queda clarísimo que hay países con mejores aparatos de salud, por ejemplo el inglés, que sufrió una fuerte erosión en cuanto a inversión. O sea, dejaron de invertir en su aparato de salud durante muchos años, a diferencia, por ejemplo, de Alemania, y así les fue en esta pandemia. Pero ya estás comparando ahí. Lo que estás diciendo es hay que meter más variables en la comparación. Me parece muy bien eso. Pero al final del día, yo creo que sí es una pregunta muy legítima el decir qué país le ha ido mejor y qué país le ha ido peor. Bueno, y tratar de entender por qué para evitarlo en el futuro, Javier. Yo no creo que hay que decir quién lo ha hecho, porque no. Lo que dicen los expertos, Leo, no es lo que digo yo de la BBC, tal vez no del Economist, es que esas comparaciones tienen muchos problemas. Pues sí, es que son estatistas. Lo que sí puedes decir, Leo, es por qué el aparato de salud de Alemania es mejor que el de Inglaterra. Sí, claro. Pero eso no es un manejo de la pandemia, eso tiene que ver con un periodo de décadas previos a la pandemia. A ver, ¿no? Por eso el número de camas no tiene sentido, y regreso al punto inicial de las camas, por eso no nos dice nada. Nada. A ver, Jorge, sí. Yo creo que habría, en una comparación seria, y en esto Javier creo que tiene razón, habría que controlar, como dicen los estadísticos, por perfil general de la población en materia de obesidad, edad, pobreza, todo eso. Y segundo, estado del aparato de salud de cada país. Pero si lo hacemos de una manera un poquito simple, de acuerdo, Javier, no es... Pero, por ejemplo, el caso de Brasil. Bueno, Brasil tiene un aparato de salud muy superior al de México, sin la menor duda. Pero el perfil de la población no es muy distinto. No es así radicalmente distinto. No comen muy sano. A ver, échate una feijoada todos los días, Javier, y a ver cómo acabas, como Tonel. Bueno, no comen todos los días, solo los sábados, pero en fin. Si vemos el estado del aparato de salud de Chile, es infinitamente peor que el mexicano, por privatizado, por todo lo que tú quieras, por lo que salió la gente a protestar en la calle. Pues Chile tiene menos de la mitad de muertos por 100,000 habitantes, de acuerdo con este cálculo, que México. A ver. Eso es lo único que quería señalar. Oigan, yo sí quiero que tengamos la oportunidad de una ronda del tema económico. Desde luego es, de acuerdo a las encuestas, el segundo problema que más apremia a los mexicanos. Héctor, el fin de semana se filtraron unas declaraciones del secretario de Hacienda muy duras, muy realistas, diciendo, señores, esta va a ser la peor crisis desde la Gran Depresión de los años 30 y aparte ya se nos acabaron los guardaditos. Viene 2021, lo que dice es viene un año muy duro, muy difícil para la economía mexicana. Javier. No, sin lugar a duda, Leo. Como decía al principio, el escenario en cuanto a salud, por definición del propio gobierno, catastrófico. El escenario en lo económico, por descripción del propio secretario de Hacienda, el peor desde la Gran Depresión.
es una situación de enorme seriedad. Por eso yo sí creo que lo ideal, ya sé que no lo va a hacer, pero nada más no cabe un informe tradicional de logros acumulados, sino lo ideal sería otro tipo de mensaje. Otra vez, puedes meter el optimismo, puedes meter muchas cosas, pero reconocer esa gravedad como lo reconoce Arturo Herrera en esa información que se filtró. Creo que es innegable, creo que está a la vista en cierto sentido de todo mundo. Puedes empezar a hablar de que empieza una leve recuperación, en fin, podrás darle después el spin que quieras, pero creo que es innegable. Y además estás en una situación en la que esto está sucediendo en todo el mundo. Otra vez vamos a caer en las comparaciones de quién lo ha hecho peor, quién ha caído más. Pero claramente todos los países están en una muy grave y severa crisis. Y la discusión es si va a ser una recuperación V, U, V, L... En fin, pero de que estamos en una muy seria situación, la estamos, y como bien señaló el secretario de Hacienda, en el caso particular de México, en una muy frágil situación fiscal, con poco margen de maniobra, y por lo tanto viene otro recorte, claro, cosa que preocupa mucho. Jorge, aquí el tema es desde luego que esto que dijo el secretario de Hacienda se lo dijo a los diputados de Morena en una reunión privada. Entonces, tú en privado puedes reconocer la magnitud de la crisis, pero en público, pues lo que está el gobierno es diciendo ya se está recuperando la economía, que por cierto es correcto, sí se está recuperando, pero después de haber caído en un hoyo enorme. Ya vamos saliendo del hoyo poquito a poco, pero esta cosa de que en privado reconocer la realidad y en público decir que vamos bien, pues, causa disonancia cognitiva, ¿no? Bueno, mira, Leo, yo creo que en primer lugar es pues realmente poco ético que diga una cosa Herrera ante los diputados de su partido y mañana López Obrador nos vaya a decir una cosa totalmente distinta en su informe. Y por cierto, parece que hoy en la mañanera, López Obrador ya lo admitió. Ya lo admitió y le enmendó la plana un poquito a Herrera, ¿no? Sí. Pero aún así, mira, hay dos elementos ahí que son pues poco éticos también. A los propios diputados les está dando una estimación de crecimiento, según lo que yo leí, de 7.4% para este año. Yo no conozco, no soy un experto, ni mucho menos, ni leo todo, pero en fin, algo leo. No conozco ningún pronóstico tan positivo como de 7.4% para este año. Todos están caída de decrecimiento. Sí. Hasta Banco de México anda arriba de 10% y muchos andan ya en 11 y 12%. Entonces, ya es una brecha bastante grande en lo que Herrera le dice supuestamente con gran sinceridad a sus diputados y lo que están diciendo la mayoría de los expertos. Esa brecha, pues no habría que explicarla, a ver si el propio Herrera nos la explica o le explica mañana a López Obrador de dónde sacaron la cifra de 7.4%, porque fíjate, si es eso y si el año que entra crecemos al 4.5%, que es lo que también más o menos insinúa Herrera, pues hombre, habremos recuperado más de la mitad de la caída en un solo año. Pues no está nada mal si eso es cierto, pero le ponemos una lana, ya sé que tú no quieres apostar, Leo, conmigo, pero en fin, a lo mejor Herrera, si alguna de sus gentes que trabaja con él, le ponemos una lana a que ni va a ser 7.4%, ni va a ser 4.5% el año que entra. Bueno, yo le meto esa lana, desde luego que no va a ser. Héctor, pero bueno, el presidente reconoce hoy que sí estamos frente a una de las peores crisis después de la Gran Depresión de los 30, pero sigue insistiendo que vamos a tener una recuperación rápida en V. Eso no está nada claro y me parece que prometer eso, híjole, es bastante irresponsable para decirlo suavecito. Bueno, no sé si me escuchas ahí. Sí, te escucho. El tema es que eso que dice el secretario de Hacienda
está bastante más cerca de la realidad de lo que ha dicho nunca el presidente. Y creo que hay que agradecerle su realismo y la claridad con que lo planteó, aunque lo planteó, por cierto, en una reunión cerrada para diputados de Morena, para decirles que el presupuesto iba a venir muy bajo y que no le jugaran a subirle. Esa es la petición básica. Yo no sé en dónde es que van a cortar todavía de ese presupuesto. Lo que sé es que lo que dijo el secretario de Hacienda está muy cerca de la verdad. Este año va a ser muy malo, ya no tienen guardados, no tienen colchones y el año entrante va a ser peor. Eso es lo que él dijo. Sí. Porque no van a tener de dónde obtener recursos para hacer lo que han hecho ahora, ni que fuera la gran cosa lo que han hecho, pero están realmente con las bolsas vacías en un gobierno cuyo único recurso, digamos, estratégico es ponerle dinero a sus programas sociales. Bueno, ese es el informe anticipado real, yo creo, de lo que va a decir mañana el presidente. No sé si se vaya a hablar de la economía, por cierto, porque sí es que es muy dramático lo que está pasando en términos económicos, y sí estamos pasando la peor crisis económica desde la Gran Depresión de los años 30, y me temo que es terrible porque a nosotros nos ha tocado vivir crisis tras crisis desde los años 80, y saber que esta va a ser la peor, pues francamente sí es, pues hay que decirlo, humanamente muy deprimente saber que estamos pasando por una crisis de este tamaño. Bueno, oigan, se nos acabó el tiempo. Agradecerles a Javier Tello, a Jorge Castañeda y a Héctor Aguilar Camín. Gracias, y nos vemos la semana que entra. Gracias, Leo. Buenas noches. Hasta luego. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.